Bueno, entonces vamos a orar y vamos a empezar. Si se unen conmigo en oración, por favor. Amante Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y aquí conmigo y con todos aquellos que nos están mirando ahora, Padre. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote que tú guíes nuestra boca, que tú guíes cada palabra que salga de nuestros labios, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío, yo te pido que en esta mañana tú construyas, tú dices en tu palabra que tú edificarás tu iglesia, Padre. Y en este momento, Señor, yo reclamo y proclamo, Señor, esa promesa que tú eres el que edifica tu iglesia, tú edificarás tu iglesia. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo en esta semana meditaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que hablemos? ¿Qué tú quieres decirle al pueblo? Y vinieron a mi corazón muchas escrituras, muchos versos de la Biblia. Y al final, anoche, estaba escribiendo y escribí, no tenía tema ni nada. Y escribí el tema, una fe que tiene que ser probada. ¿Sabían que nuestra fe tiene que ser probada? Para esto vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 7. Primera de Pedro, si me acompañas con tu Biblia o si quieres tomar notas para que lo leas después. El versículo de esta mañana o los versículos para esta mañana se encuentran en Primera de Pedro 1, del verso 5 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe que tiene que ser probada. ¿Sabían ustedes? Yo quisiera hablar un poquito de la diferencia entre fe y esperanza. Yo creo que muchos de ustedes sabrán, pero para los que no lo saben, esto puede marcar una diferencia. La fe y la esperanza son parecidas, son como hermanas, pero no son iguales. La esperanza la palabra esperanza viene del latín esperare y significa esperar en algo. En nosotros los cristianos utilizamos mucho la frase estamos esperando en Dios. La esperanza es un adjetivo o un verbo pasivo. Viene del verbo esperar. Que cuando tú esperas en Dios, tú pones tu confianza en Él. Pero esta no necesita de tu acción. No necesita de muchas acciones, solamente de tu confianza. La fe, en cambio, al contrario de la esperanza, es un atributo activo, es decir, que conduce a una vida activa, te conduce a hacer cosas. Por ejemplo, tú esperas en Dios, pero en fe tú sigues orando, sigues congregándote, sigues leyendo su palabra. La fe es como la gasolina que te empuja ese motor que está
hecho de todas las cosas que Dios ha puesto en ti. Sin fe, el motor no se mueve. Y una de las cosas que podemos leer en la Escritura, Santiago, capítulo 2, verso 26, él dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Santiago estaba diciendo, hablando acerca de la importancia de ponerle acción a nuestra fe. Porque tú puedes decir, yo tengo fe, pero si la fe no es movida, si tú no eres movido por la fe, entonces tu fe es muerta. La fe es acción, es tomar un paso hacia adelante. Por ejemplo, tú esperas, pero la fe te mueve. La esperanza te hace confiar, la fe te hace actuar. Si nos vamos ahora a los versículos que leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 7, el apóstol Pedro le está escribiendo a todos los creyentes que estaban exiliados, expatriados. A todos ellos eran israelitas, ellos eran judíos. Y le escribía porque estaban pasando por tiempos muy difíciles. Y como ahora mismo todos nosotros podemos identificarnos con eso, son tiempos muy inciertos, son tiempos donde nosotros estamos mirando una cosa hoy, otra mañana, no sabemos qué va a pasar en unos meses, solamente tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios y actuamos en fe, creyendo que la voluntad de Dios se hará. Entonces, si nos vamos al verso 5, en Primera de Pedro 1, verso 5, una de las cosas que Pedro le dice a la iglesia, a los expatriados de Israel, le dice: soy guardado por el poder del poder de Dios mediante la fe. Eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Hoy en día todos nosotros, creo, ¿verdad? Necesitamos que el poder de Dios nos guarde, que el poder de Dios esté sobre nuestras vidas. Pero Él dice, ustedes van a ser guardados por el poder de Dios, sí, pero va a ser mediante la fe. ¿Y cómo es esto? Hoy la iglesia del Señor está siendo sacudida y está siendo probada. Hoy muchas personas están viniendo a los pies del Señor, pero otras están renunciando a su fe. Y yo creo que una de las cosas que como cristianos el Señor quiere, uno de sus propósitos en nosotros, es que las cosas que decimos y las cosas que hagamos tengan coherencia. Coherencia significa que las dos cosas vayan en alineación, no que una cosa que yo diga, hagan lo que digo y no hagan lo que hago. Yo profeso que tú debes aceptar al Señor, que debes de vivir una vida en santidad, pero no mires como yo vivo. Eso es incoherencia. Pedro está diciendo, ustedes van a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y una de las cosas que vinieron a mi mente fue la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Eso está en el capítulo 3. Y si nos vamos al verso 17 y 18, ustedes saben que el rey Nabucodonosor construyó una imagen de sí mismo y ordenó que todo el mundo se postrara a ella y adorara. Y estos tres jóvenes se levantaron y dijeron, no, ellos eran expatriados, ellos estaban en el exilio, estaban en otro reino, en otro país, en otra ciudad. Y en los versos 17 y 18, si vas conmigo al libro de Daniel 3, capítulo 3, versos 17 y 18, vamos a ver lo que estos tres jóvenes le dicen al rey Nabucodonosor. Y dice, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua
que has levantado. Aquí Sadrach, Mesach y Abednego le estaban diciendo a Nabucodonosor, el Dios a que nosotros servimos puede librarnos. Nosotros sabemos que Él puede librarnos. Pero si no nos libra, no vamos a adorar tu estatua. Como quiera, yo sigo firme en lo que he creído. Debe existir coherencia entre nuestra fe y nuestras obras. Dice Juan, si nos vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan 3, del 20 al 21, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos tres jóvenes servían a Dios. Estos tres jóvenes no tan solo tenían la esperanza de que Dios lo librara, pero su fe, su convicción los llevó a actuar, los llevó a enfrentarse y a pararse enfrente del rey Nabucodonosor y decirle, sabes, yo sé muy bien en el Dios que yo he creído. Yo sé muy bien que Él puede librarme de este horno de fuego ardiendo, pero déjame decirte que mi Dios es soberano y Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Pero si lo hace o no, como quiera, yo sigo establecido en lo que he creído. Ese motor, esa gasolina, ese espíritu de convicción, de saber que el Señor, que su Dios, estaba por encima del rey Nabucodonosor y todo su palacio y todo su gabinete. ¿Sabes tú en el día de hoy que si tú mantienes tu fe, vas a ser guardado por el poder de Dios? Esto es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Como iglesia, como empecé diciendo, estamos siendo sacudidos, muchos de nosotros, muchos de nuestras creencias, de las cosas que estamos predicando, están siendo probadas por el mundo. El mundo anda mirándote a ti como joven. ¿Será lo que ella dice? ¿Será lo que ella hace? ¿Será lo que ella cree? ¿Todo esto tiene coherencia? No tengas miedo. No tengas miedo de servirle a tu Dios. Porque como esos tres jóvenes se pararon enfrente de Nabucodonosor y dijeron, yo sé que mi Dios puede hacerlo o no. Esa fe que en ese momento fue probada en ellos. Porque es muy fácil decir, sí, yo hasta el final, Señor. Hasta el final yo seguiré contigo, Pero cuando nos preguntan y nos dicen, si sigues hablando de Dios aquí vas a perder tu trabajo. O si sigues vistiéndote de la manera, hay muchas personas que han sido sacadas de su trabajo solamente por el simple hecho de testificar a Dios, por la forma de ellos hablar, por la forma de ellos vestirse. ¿Estás tú dispuesto a que tu fe sea probada y brindar coherencia entre lo que tú dices, en lo que tú crees y en lo que tú haces? Si estás dispuesto, Pedro te está diciendo hoy en el capítulo 5, verso 5, en el capítulo 1, verso 5, el poder de Dios te va a guardar. No le temas, no temas, porque tu fe te va a mover. Santiago 2:18 dice, pero algunos dirán, tú tienes fe. Ese versículo es muy conocido, ¿verdad? Dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo creo que aquí, más que diciéndonos, tienes que hacer cosas para Dios, Él te está diciendo, una de las cosas que Santiago quiere enseñarnos es, tiene que haber coherencia. No puedes servir a Dios y servir al mundo. No puedes irte detrás de todas las cosas que te están llamando, o ahora hablo de una forma porque estoy en este grupo y en el grupo de la iglesia hablo de otra manera. O vivo de una manera, me reúno con mi familia y hablo de una manera y en la iglesia me comporto de otra manera.
Él te está diciendo, tu fe tiene que tener obras, y esas obras son manifiestas en la manera en que hablas, en la manera que actúas. Puede ser tu fe probada en el día de hoy. Puedes decirle tú al Señor, Señor, mira, arranca y examíname. Mira lo que hay en mí. Y si no es bueno, y si no es lo que tú quieres para mí, quítalo, Señor. Quítalo, Señor. ¿Cómo estamos manejándonos? ¿Cómo estamos presentando a Dios al mundo? Porque como todos nosotros sabemos, nosotros somos embajadores del reino. Un embajador, una persona que representa a un país, no hace lo que él quiere, sino hace y representa a las personas de ese país, a la cultura de ese país. ¿Estás representando tú al Señor? ¿Estás representando tú a las cosas del reino? Y la forma y la manera que te impulsa a hacerlo, ¿sabías que es tu fe? Es la fe. Es la fe lo que te impulsa a vivir de la manera en que vives. Es creyéndole a tu Dios. Es sabiendo que aunque te libre o no, Él va a ser Dios sobre todas las cosas. Entonces quisiera moverme ahora al verso 7. Primera de Pedro, verso 7, donde hemos seguido leyendo en esta mañana. Y dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y si pensamos, el oro es uno de los metales más caros, más valiosos. Ha sido en la antigüedad y lo es en el día de hoy, en los tiempos modernos. Pero el oro, aunque sea muy valioso, no tiene un valor eterno. Nuestra fe, nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo, sí. El oro es un metal de alto valor, es un metal denso, suave, que se moldea, que no pierde su brillo. Puede ponerlo en el aire, puede ponerlo en el agua, puede exponerlo a muchas cosas y el oro permanece con su brillo siempre. Para el oro ser moldeado, yo estaba buscando anoche la temperatura para moldear el oro, es de 1064,18 grados centígrados. Nosotros, cuando hace mucho calor, estamos en 32, 40 centígrados, así, más o menos. Imagínense el oro, ese metal para ser moldeado tiene que ser expuesto a una temperatura de 1064,8 centígrados, es mucho el calor. Muchos otros metales no resisten, se vuelven líquidos ya a esa temperatura y pierden su consistencia, pero el oro, mientras más fuego recibe, más valioso es. El oro hay que pasarlo por fuego para quitarle todas esas impurezas, todas las cosas que no pertenecen, que no le dan valor. Y te preguntarás, Señor, ¿por qué entonces estoy pasando por todo esto? ¿Por qué permites que yo pase por todo eso? Muchas veces oramos y le decimos, Señor, quítame al vecino, o quita a esta persona de mi trabajo, sácala, porque me está haciendo la guerra. Pero hoy te quiero invitar y decirte, así como el poder de Dios te guarda por tu fe, asimismo esa fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada porque el objetivo final de Dios es que tú alcances tu mayor valor en el reino. ¿Y cómo es eso, mi mayor valor? Bueno, tu vida tiene que ser construida. Tienes que ser construida en oro. ¿Cómo tú construyes en oro? Sustituyendo la palabra fe por oro, porque así dice, tu fe como el oro, aunque más valiosa. Si empezamos a mirar y a decirle, Señor, ayúdame a construir mi vida en fe, ayúdame a construir, así como tú limpias el oro, así como tú pones todo lo que el oro necesita, lo moldeas y sacas de él todo lo que no te agrada a ti. Hazlo en mi vida. No quiero perder mi brillo. No dejes que las circunstancias de hoy en día
te hagan doblegarte ante ellas. No pierdas tu brillo. Tu fe es la que te hace brillar, es la que te hace diferente. Tu fe es la que te hace y te motiva a servir a Dios de la mejor manera posible. Pedro nos dice que la única manera de ser limpiado, de ser moldeado, así como el oro, es pasando por fuego. Las pruebas hacen que seamos transformados cada día en lo que Dios quiere para nosotros. Y poco a poco el Señor nos va enseñando y nos va moldeando. Y yo pensaba, Señor, tú eres un Dios muy tierno, muy gentil con nosotros. Tienes una mano muy suave, porque el Señor nos va llevando poco a poco. Y ese poco a poco de Dios es el que nos va limpiando, es el que nos va ayudando a que nosotros, las cosas que hacíamos ya no las hagamos más. Ese poco a poco de Dios es el que nos ayuda a vivir una vida esforzada, una vida valiente, una vida de búsqueda de Dios, una vida en integridad. Vida que sujeta a la voluntad de Dios puede ser una bendición para el reino y para todos los que están alrededor de nosotros. El proceso de purificación del oro es duro, es difícil, pero ese es el que le saca todas las impurezas. ¿Estás dispuesto a que el Señor saque el doblez de ánimo de tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a que el Señor quite todas las cosas que no son del oro? Tu fe, como el oro, así va a ser probada. El oro, mientras más fuego recibe, mucho más valioso es. ¿Y cómo es eso? ¿Sabías que mientras más fuego recibe el oro, más valioso es? Mientras más a veces nosotros pasamos por circunstancias, y el Señor nos va enseñando en su poco a poco, como dije, podemos servir a otros de ayuda, podemos hablar. Nuestra vida, nuestro testimonio toma autoridad. Y por eso es que mientras más fuego a veces muchas personas reciben, mucho más fuerte es su testimonio. Y si tú no has pasado por pruebas, te digo que vas a pasar, porque el propósito de Dios es refinarte y hacerte fuerte y hacerte limpio y que tengas valor ante los ojos de Dios. Dice en el libro de Hebreos, todos ustedes conocen ese versículo de la palabra de Dios que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Y si entonces esa es la gasolina, ese es el motor que me impulsa a creer. Yo quiero que esa gasolina sea óptima. Yo quiero que ese oro sea limpio. Y cuando nuestra fe resiste todas esas pruebas, todas esas circunstancias, podemos salir purificados. Y nuestro valor crece. Yo quiero tener valor, pero yo sí quiero tener valor para los ojos de mi Dios. No me importa que la gente me rechace o me mire como una aleluya, ¿verdad? Pero yo sé que mi Dios salva, que su poder me va a guardar mediante mi fe, y mi fe me va a ayudar a servirle y a estar a sus pies. Le quiero compartir el versículo en 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia. Esto era Pablo diciéndole a su amado Timoteo, a su discípulo Timoteo, diciéndole: mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra bien, la palabra de verdad. Esto está en 2 de Timoteo 2:15. Y si Pablo le decía a Timoteo: procura ser aprobado, yo creo que esto va en relación con todo cómo te manejas.
Si Él le decía, procura que no haya falta, que no encuentre falta en ti. La gente siempre va a encontrar faltas, pero procura presentarte como obrero aprobado ante Dios. No te desanimes cuando estés pasando por duras pruebas, cuando veas que muchas veces tu oración el Señor no está ahí resolviéndola y de inmediato, porque a lo mejor está permitiendo que fuego purifique tu fe. Está poniendo oro en tu vida. Está incrementando más ese deseo de búsqueda de Dios en ti. Entonces, ya para terminar, porque podríamos hablar de la fe todo el día. Podríamos decir que, como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también podemos decir que nuestra fe es el motor, es el que nos purifica. Y 2 Corintios 4:17 dice que todas estas tribulaciones momentáneas añaden a nuestra vida mayor peso de gloria. Esto era Pablo diciéndole a los corintios, no te preocupes, que todas estas tribulaciones, todas estas preocupaciones, todas estas cosas, si la pasas, van a seguir añadiendo a tu vida mayor peso de gloria. Van a seguir purificando tu oro, que es la fe. Van a seguir impulsándote a vivir una vida santa. Y como dice Pablo, si volvemos a Primera de Pedro, dice en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe como más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y como último punto te pregunto hoy, cuando te ves en prueba, ¿cómo estás reaccionando? Esas pruebas te hacen alabar a tu Dios, esas pruebas te hacen honrar al Dios en que has creído. Mientras más el oro se moldea, mientras más el oro pasa por fuego, más precioso se hace ante los ojos del joyero, ante los ojos de aquel que está dándole forma y propósito. Para ya terminar, te quiero animar a que no mires tus circunstancias. Cuando miras lo que todos miran en la carne, como decía mi esposo en días pasados, eso es muy peligroso. Porque lo que miras en lo físico muchas veces no correlaciona a lo espiritual. Muévete en fe, declara, habla, permite que las pruebas y las luchas que están viniendo a tu vida provoquen alabanza y gloria a Jesús. Dice, para cuando Jesucristo sea manifestado. No te preocupes, porque el Señor está permitiendo cosas en tu vida. Y muchas veces somos prontos a mirar la vida del otro y a mirar como, pero Señor, mira, ¿por qué ella le va mejor y yo te sirvo? Está siendo probada tu fe, tu oro está siendo limpiado. Y recuerda que nuestra vida y estas atribulaciones en este mundo son momentáneas. Yo quiero ser valioso, yo quiero ser aprobada delante del Señor. La fe es un don, es un regalo y es dado por el Espíritu Santo. Si te encuentras que no tienes fe, si te encuentras que muchas veces flaqueas y dices, sí Señor, yo te sirvo, y en otro momento no hay coherencia entre lo que profesas, entre lo que dices y lo que haces, pídele al Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:17 dice, porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí empieza a hablar Pablo de los dones, el don de sabiduría, el don de ciencia, pero dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría y a otro fe por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos ayuda.
es el que nos aumenta la fe en esos momentos de prueba, en esos momentos de lucha. Pide al Señor el don de fe, pide al Señor que incremente en ti esa fortaleza, esa resistencia que tiene el oro, esa suavidad, esa templanza, y que aumente en ti ese brillo, así como el oro. Mis hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga mucho, que el Señor le guarde, y no dejes que las cosas que estás mirando ahora te muevan. No dejes que las cosas que están sucediendo te muevan, porque tu fe en estos momentos está siendo probada. Tu fe en estos momentos está siendo limpiada, así como ese oro que tiene que ser purificado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te puedes unir ahora en oración conmigo para cerrar, te lo agradecería. Padre mío, santo, eterno, yo vengo ante tu presencia, Señor, pidiéndote, oh Dios, que así como tú lo hiciste con todos tus discípulos, que así como tú lo hiciste, Señor, con Moisés, con Josué, con todos aquellos que tuvieron, Señor, una misión en ti. Tú le dijiste, esfuérzate y sé muy valiente, le dijiste a Josué, Padre. Yo pido, Señor, que nos ayude a esforzarnos, que ponga, Señor, purificación en nuestra vida, que aumente nuestra fe. Padre mío, que podamos, Señor, brillar como ese oro fino y puro, Padre, a la humanidad, que esa luz que tú has puesto en nosotros, Señor, sea usada para llevar gloria a tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús yo vengo pidiéndote por mis hermanos que de una manera u otra, Señor, están un poco débiles en su fe, Padre. Espíritu Santo de Dios, tú eres el dador de ella. Dice, Señor, que es un regalo para nuestras vidas, Señor. Y yo pido, Señor, ese don de fe, que ese don de fe sea activado en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, seguir viviendo, seguir siendo impulsados, Señor, a una vida de santidad, a una vida, Señor, valiente, a una vida esforzada en ti, Padre. Porque estas atribulaciones momentáneas, Señor, solamente nos están ayudando a incrementar nuestro peso de gloria en ti. Señor, queremos que el cielo hable de nosotros. Queremos ser conocidos en el cielo, Señor. Padre, aumentanos la fe. Límpianos, purifícanos, Señor. Y así como tú dices, Señor, en tu palabra, que tu poder nos has de guardar por medio de nuestra fe. Así pido por todos mis hermanos que están atravesando problemas de salud, Señor, problemas económicos, problemas en su trabajo, esos que van a empezar a trabajar, esos que están trabajando, esos que están buscando trabajo, Señor. Tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro proveedor. Purifícanos, Señor, límpianos, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.